¿Es incompatible la tecnología con los procesos de humanización de la atención sanitaria? Muchas personas están preguntando sobre esto y hoy, en este vídeo, te quiero compartir cómo la tecnología, si tiene un propósito muy claro en la atención a las personas, se puede convertir en un factor clave de éxito en cualquier plan de humanización. Y para ello me van a acompañar hoy dos invitados de lujo. Por un lado tenemos a Eva Aurín, responsable de innovación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y por el otro a Roger Pastor, director de innovación y de tecnología de la Human Business School. Acompáñame en esta aventura. Mi nombre es Albert Cervera, CEO de Symbiotia, y estoy especializado en la transformación y humanización de organizaciones, desde hospitales, residencias de mayores, centros de atención especial, hasta empresas. Como ya os he hablado mucho de humanización en alguno de los otros vídeos, humanizar es personalizar la atención, es poner en el centro de las organizaciones a las personas. En este vídeo no me voy a extender mucho más, pero si os interesa saber un poquito más sobre este concepto, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde os hablo de la humanización y cuál es el alcance de ella. Cuando enfoco cualquier proyecto de humanizar cualquier organización, ya sea un hospital, una residencia de mayores o a cualquier otro tipo de entidad asistencial, siempre me baso en 4 áreas principales. La primera de ellas son los espacios físicos. La segunda es todo lo que tiene que ver con la atención a las personas. La tercera es cualquier tipo de actividad que se pueda realizar, y la cuarta son todos los procesos y en concreto la tecnología que se pueda aplicar. Y en este vídeo lo que vamos a hablar es sobre este cuarto punto. Vivimos en una época donde la transformación tecnológica está tomando velocidades cada vez más vertiginosas, y esta velocidad está siendo exponencial desde la pandemia global que estamos viviendo. Y muchos se preguntan si estos avances tecnológicos, esta digitalización y transformación tecnológica tienen un riesgo en la tan ansiada y tan buscada humanización de la asistencia sanitaria. Porque no nos podemos olvidar que muchos de los avances tecnológicos han llevado a crear un abismo a veces entre instituciones y en las personas, creando situaciones de deshumanización. Pero esto para nada era culpa de las tecnologías, sino más bien del enfoque o el propósito o el objetivo de estas tecnologías, o incluso de la implementación o del uso que se les acabó dando. Y hoy os quiero compartir cómo la tecnología sí que puede ser un catalizador para esta humanización de la asistencia sanitaria, compartiendo algunos interesantes ejemplos. El primer ejemplo es el del proyecto Vital Minds de la empresa Philips, que consiste en una serie de dispositivos, de software y de procesos que permite reducir episodios de delirio, alucinaciones, confusión o la desorientación que se experimentan en las UCIs. Todo ello mediante una correcta gestión de los elementos como la luz, respetando los ciclos circadianos, y el sonido, reduciendo los niveles de ruido en el entorno del paciente. De este modo, lo que conseguían sus desarrolladores era buscar convertir las unidades de cuidados intensivos en lugares que fuesen lo más amables posibles. El siguiente ejemplo es de un proyecto que realizamos de una transformación de una sala de espera de un hospital oncológico. En este proyecto nos dimos cuenta que una de las fuentes que generaban más ansiedad y más estrés tanto a los pacientes como a los acompañantes que iban con ellos era el hecho de tener que estar constantemente mirando la pantalla para que no se les pasase su turno. Y estamos hablando que algunas de estas esperas eran de 5 horas. Imaginaros lo que es estar 5 horas constantemente con ese miedo a perder tu turno. Entonces aquí lo que propusimos nosotros fue la aplicación de una aplicación muy sencilla, donde tú cuando llegabas podías hacer digamos tu check-in, y de esa manera tú podías ver desde tu móvil con una aplicación muy sencilla cuánto quedaba para tu turno. Eso te permitía que si tú estabas en una espera de 5 horas, tú te podías marchar, dar un paseo, ir a leer, ir a comer, sin preocuparte de que tu turno fuese a perderse, ¿no? Entonces tú ya podías ver cuánto te quedaba, y cuando veías que estaba cerca, pues volvías a la sala de espera. Fijaros, una tecnología tan sencilla, una cosa que costaba 200 euros implementarla, solucionó un gran problema que tenía en esta sala de espera. Os voy a dejar por aquí arriba también un enlace donde os explico mucho más en detalle este vídeo de ese proyecto que realizamos y donde os puede dar una idea de la metodología que utilizamos. El siguiente ejemplo son las conocidas como habitaciones digitales de hospitales. Aquí la idea es que el paciente tenga acceso a dispositivos electrónicos, ya sean tablets o teléfonos inteligentes a través de una Wi-Fi, donde se le permita de esta manera darle una atención y unos recursos necesarios. Desde ahí el paciente puede consultar desde sus citas, desde informes médicos a tiempo real, incluso recomendaciones médicas que le permitan mejorar una pronta recuperación.
Pero hay una parte más importante también en todo esto, que es mejorar la comunicación. Es decir, por ejemplo, el paciente con cualquier duda que pueda tener o alguna necesidad concreta que pueda tener, puede hacer una videollamada con el personal de enfermería sin que ellos tengan la necesidad de moverse de su centro de control. Y un proyecto que realizó el Hospital Universitario La Princesa pone a disposición un conocido como contacto virtual para los familiares de los pacientes quirúrgicos, ya que muchas veces el estrés no es solo de los pacientes sino de los familiares. Y aquí lo que permite con este contacto virtual es dar información a tiempo real a través de plataformas de mensajería como podrían ser WhatsApp o Telegram. De esta manera evitamos esos periodos de tiempo tan largos sin tener ningún tipo de información que generan tanta ansiedad y tanto estrés. Al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde me voy a reunir con su responsable de innovación, Eva Aurín, que también es profesora y coordinadora del Máster eHealth de La Salle, y ella nos va a hablar sobre cómo la innovación y la tecnología pueden mejorar la asistencia sanitaria. Vamos a ello. Soy Eva Aurín, soy la responsable de innovación del Hospital Vall d'Hebron. Al final es que la gente piensa que la tecnología es la solución de las cosas y que interfiere en otras maneras de trabajar, al revés. La tecnología es una herramienta más, como puede ser un escáner o como puede ser un ecógrafo. Es una herramienta que nos permite mejorar la asistencia del paciente y lo que hace es, al revés, es intentar mejorar esta asistencia que le damos al paciente con métodos y con soluciones que le aportan un mejor resultado en su salud y de una manera más humana. Esto se está mirando mucho también. Ahora, cuando se hace un proyecto y se pone una tecnología, se tiene muy en cuenta al paciente también para ver que no se sienta invadido y que lo sienta como un beneficio, no como una amenaza. Entonces yo creo que al revés, que son complementarios, no tienen absolutamente nada que ver que porque haya tecnología se pierda humanización, ni mucho menos. La tecnología sí o sí está aquí, ha venido para quedarse, pero hace muchos años y no hay quien lo pare y lo tenemos que utilizar. Es que al final hay que aprovechar esto. ¿Y cómo nos va a ayudar? Por ejemplo, inteligencia artificial. Yo estoy en varios proyectos que lo que vamos a intentar es ayudar al diagnóstico para que el paciente pueda ser diagnosticado antes, con lo cual pueda ser tratado antes y su calidad de vida sea mejor. Esto es humanizar al final, es intentar conseguir lo antes posible un tratamiento mejor para el paciente se sienta mejor. Utilizar realidad virtual en niños cuando se les va a hacer un procedimiento invasivo, como puede ser una punción lumbar o como puede ser una extracción de sangre. Cuando ves al niño que antes se le tenía que sedar porque no había manera de hacerle una extracción de sangre y ya le pones realidad virtual, el niño está mirando las frutitas y los pajaritos y le está sacando sangre y no se ha enterado absolutamente de nada. Otros proyectos que estamos, pues, por ejemplo, un proyector 360 grados que vamos a utilizar para niños en paliativos que no pueden viajar. Pues los vamos a poner en este escenario 360 para que puedan viajar al parque o para que puedan estar en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Otro proyecto que estamos, que me ha venido a la mente, es preparar al paciente para el día de su intervención. Cuando tú te van a hacer una operación, ya el miedo que tienes de la operación que te van a hacer en sí, pero también de que desconoces el quirófano, desconoces qué te van a hacer en ese momento. Si tú puedes preparar al paciente con realidad virtual y simular el viaje que va a hacer y ver el quirófano y cómo es el quirófano, el día de la intervención seguirá teniendo miedo, porque eso no se lo va a quitar nadie, pero esta angustia de ver dónde me meten, cómo es el quirófano, por dónde voy a pasar, pues ya lo quitas y esto al final es humanización. Estos dos proyectos que son muy bonitos. Ahora vamos a conocer a Roger Pastor, un emprendedor digital y especialista en realidad aumentada que, como director de innovación y tecnológico de la Human Business School, forman a profesionales del sector salud en ética y profesionalidad. Roger, me gustaría preguntarte a ti, como experto en tecnología, si consideras que tecnología y humanización son compatibles o no. Bueno, no es que sean incompatibles o compatibles, es que la tecnología implica, desde que estamos en la prehistoria, la tecnología, cada invención y cada innovación que hemos tenido ha servido para mejorar nuestra calidad de vida, lo que nos lleva directamente a una humanización. Es decir, la tecnología se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Y hay un debate de si se utiliza mal o se utiliza bien, si nos da miedo, qué es lo que se puede hacer con la tecnología, pero la tecnología per se, diríamos, los inventos suelen ser para mejorar
cosas que los humanos no podemos hacer por nuestra parte. Por lo tanto, yo creo que sí o sí tiene que estar enfocada a una humanización. Y Roger, ¿nos podrías explicar algunos ejemplos que existan en la actualidad que se esté utilizando la tecnología para mejorar esta humanización de los centros asistenciales? Nosotros desde la escuela la verdad es que tenemos mucha suerte porque tenemos una posición en la que pasa mucha gente y muchos actores del ecosistema con proyectos increíbles de tecnología que hacen cosas pues, maravillosas con una creatividad increíble para mejorar la experiencia del paciente. Por ejemplo, serían casos como los de Savannah o de IOMED, que son empresas que están utilizando la inteligencia artificial para hacer un mundo de cosas y son motores de inteligencia artificial, algoritmos que facilitan la introducción de las historias clínicas en las visitas médicas, ¿sí? Y esto lo que genera esta facilitación mediante procesamiento de lenguaje natural, que permite que el doctor lo tenga todo más fácil a la hora de introducir, ¿no?, en una consulta, permite que el doctor se dedique más tiempo y esté más centrado en el paciente que tiene delante y no tan centrado en el software y en introducir bien las palabras y en centrarse en la historia clínica. Al final es un ejemplo de cómo la tecnología nos permite dedicar más tiempo a lo que es importante, que es el contacto humano-humano. Esto sí que ninguna máquina ni ningún algoritmo de inteligencia artificial lo podrá sustituir jamás. Otro ejemplo, que cuando lo vimos nos pareció absolutamente maravilloso. Es un prototipo que hizo Hyundai con la unidad de cáncer infantil de Sant Joan de Déu y cubre la parte experiencial de lo que es el traslado desde la habitación de los niños, ¿no?, del niño, hasta la sala de tratamiento. Normalmente cuando los van a buscar a la sala, a su habitación, pues los niveles de estrés, de ansiedad pues son muy elevados. Lo que hace este prototipo, este coche, es suben al niño en un coche. El coche, mediante reconocimiento facial, les mide el ritmo cardíaco y les mide la respiración, y aparte le está pidiendo inputs constantemente a través de una tablet. El software y el médico que va detrás pues puede medir el nivel de ansiedad y de estrés que está teniendo durante este trayecto. Entonces, poco a poco, a medida que el niño pues, puede conducir a través de los pasillos del hospital, pues el mismo software, el coche le habla, le pone música, le va distrayendo y le pone dentro de un ambiente, de un entorno en el que estos niveles de estrés pues, van disminuyendo poco a poco. En el momento que el software detecta que todo esto ya está ok, entonces les pueden conducir hacia la sala de tratamiento. Es una manera de afrontar pues, momentos que son otra vez muy traumáticos, ¿no? Pues cómo la tecnología ayuda a que la experiencia del paciente, y en este caso que sean los niños, pues que sea mucho mejor. Y dime, Roger, así para acabar, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la tecnología en los centros sanitarios? ¿Qué caminos crees que hay que recorrer o hacia dónde va? Para mí el futuro es apasionante, es decir, a veces cuando escuchas las palabrejas estas que decíamos antes, pues puede dar un poco de miedo, pero yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que vamos hacia un futuro muy virtual, que la realidad virtual nos va a rodear de todas las formas que nos imaginemos y estaremos muy acostumbrados a utilizar cascos de realidad virtual para sumergirnos en otros mundos y en otros entornos que nos beneficiarán nuestra experiencia, sean salas de espera, sean durante tratamientos o durante esperas, ¿sí? Y después también es un futuro pues, con mucha inteligencia artificial. Es decir, yo creo que lo que está comprobado es que la habilidad que los chavales que están ahora en el cole, la habilidad más grande que tienen que tener, la competencia que tendrán que tener dentro de 15, 10, 20 años, será relacionarse con inteligencias artificiales. ¿Esto significa que les van a quitar el trabajo? No, esto significa que hay muchas tareas que hoy en día hacemos los humanos que son repetitivas, que no aportan valor o que son tediosas, que las puede hacer un algoritmo. Y que al final estos algoritmos nos permiten que nuestro valor que aportamos como humanos sea lo que decía antes un poco, ¿no? Valor humano sobre humano, y que nos concentremos en el cuidado de las personas, en darles cariño, en dedicarles tiempo. Esto al final, cuando estás en el sector sanitario y en el sector farmacéutico, pues es muy importante tener el cariño y el tiempo de las personas. Yo creo que la tecnología va para esto, para ayudarnos a ser más humanos, aunque a veces parezca lo contrario, ¿no? La tecnología nos va a ayudar a ser más humanos de lo que somos ahora. La sociedad del conocimiento nos ofrece la posibilidad de volver a recuperar el valor del acto clínico, impulsado por las oportunidades que nos brinda el desarrollo tecnológico. Pero no podemos obviar que también puede convertirse en el aliado que consolide un paradigma dominante de atención médica basada en su mercantilización y en su deshumanización. Que vaya hacia un lugar o hacia otro depende de todos y cada uno de nosotros.
Si tienes algún proyecto de tecnología que ha ayudado a la humanización que te gustaría compartir, ponlo en los comentarios y también si hay algún área que crees que debería mejorar o debería realizarse algún cambio. Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si quieres recibir contenidos como este y lo más importante, que pases un bonito día.